Muy buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios que estamos nuevamente, pues, en estos momentos reuniéndonos en casa para recibir la palabra de Dios. Aquí estamos transmitiendo desde nuestra casa como hemos estado este domingo pasado haciéndolo por la situación que ya todos conocemos. Pues agradecémosle a Dios, mis hermanos, que tengamos al alcance esta tecnología para poder llevarles pues la palabra de Dios hasta sus hogares. Y no dejando a un lado el tema de esta pandemia, de esta crisis de salud que estamos viviendo, mis hermanos, quisiera yo compartirles algo para poder entrar en materia y relacionarlo con el tema que vamos a ver este domingo. Quiero leer este versículo ya muy conocido, muy usado, que es mi versículo favorito. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra de Dios así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahorita, con la situación que estamos viviendo, pues tenemos muchas cosas, mis hermanos, que meditar, que pensar, porque la situación presente, pues, se está poniendo muy complicada, muy difícil. Y la situación, pues, nos vendría, conforme se está viviendo, tener este pasaje a la mano, a la mente, memorizarlo, para poder tenerlo como una convicción en nuestra vida, llenos de fe, creyendo que cuando estamos trabajados, cansados por toda la situación que estamos viviendo, pues nuestro único lugar seguro para ir a reposar es en Cristo Jesús. Y viniendo todo, la palabra viniendo de Él, esta promesa, Él mismo nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y yo los voy a hacer descansar, hermanos. Es una promesa hermosa. El domingo pasado hablábamos de promesas y les decía yo que vamos a ver muchas, aunque hoy el tema se va a relacionar en una promesa, pero no como una continuación del domingo pasado, sino vamos a darle un nuevo enfoque para nosotros de alguna manera encontrar una relación de la lectura principal que vamos a hacer el día de hoy, para ver en qué situación nos encontramos y podernos apropiar de una promesa que el Señor tiene para con nosotros. Y va de la mano con este pasaje. La lectura principal, hermanos, del tema de este domingo, lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del versículo 36 al versículo 42. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis amados hermanos, esta es la lectura, esto es palabra de Dios, y es lo que hoy quiero compartirles. Porque en estos días que hemos estado viviendo tantas cosas, tantas situaciones adversas que tienen que ver directamente con la salud, el temor que está causando esta situación, esta crisis, tanto el temor a contagiarse, tanto el temor al que va a venir después de esta pandemia que tiene que ver con el área económica, vamos a llegar a un momento, mis hermanos, donde vamos a sentir más agobiados, que nos vamos a sentir cansados, fatigados, y no vamos a saber a dónde ir o a dónde llegar. Y hoy, mis hermanos, como vimos en esta porción de la Biblia, en Hechos, hablando de la iglesia primitiva,
Pedro, ganando almas para el Señor, les comenta una situación ahí a todos los varones y les habla a toda la casa de Israel. Y les dice que Jesús, a quien ellos crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír ello, mis hermanos, pues se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y esa pregunta pudiera llegar a que nosotros la pudiéramos realizar, llegar a un momento donde, debido a nuestra falta de fe, a nuestra falta de compromiso, a nuestra falta de convicción de creer en Jesús de una manera real, pues nos podemos confundir de corazón cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida de alguna manera que nos haga sentir que no estamos haciendo lo propio en cuanto a obedecer, a tener fe en el Señor Jesucristo y confiar plenamente en Él durante esta y lo que sigue de la pandemia actual. Y lo que les quiero compartir, añadiendo esta pregunta, ¿qué haremos? Es porque nosotros, hermanos, vamos a la historia, vamos a la Biblia en el Antiguo Testamento. Y esto también quiero aprovechar porque ahorita que llegamos a la meta de la lectura anual, pues estamos en el Antiguo Testamento y llegamos a los libros donde se habla de historia, de los personajes, qué hijo de este, qué hijo del otro. Y lamentablemente, pues a veces a muchos creyentes les aburre la historia, pero voy a tratar, mis hermanos, de a la vez de compartirle la palabra de Dios, una promesa más de nuestro Dios, también mostrarle lo interesante que es estudiar la historia de la Biblia. Y quiero que me acompañen, mis amados hermanos, al Antiguo Testamento, porque vamos a ir al libro de Josué. En el capítulo 20, el Señor le dice así lo siguiente. Pongan mucha atención, por favor, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, Josué 20. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel, así como lo hizo Pedro. Vean las palabras. Habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. El Señor al pueblo de Israel les dio unas ciudades que les iban a servir de refugio, donde ellos podían irse a refugiar, pero en un caso muy específico, muy parecido a lo que encontramos en el libro de los Hechos con esta parte de Josué. En el libro de los Hechos leímos que Pedro les reconvenía a toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ellos habían crucificado, en otras palabras, a quien ellos habían matado, habían asesinado, Dios le había hecho Señor y Cristo. Y por eso se confundieron de corazón de esa manera. Estaban tan preocupados que se preguntaron: ¿qué haremos ahora al respecto? Bueno, acá encontramos que el Señor les habla a la nación de Israel y le dice: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Ahora veamos. Versículo 3 de Josué 20. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Así que hay 6 ciudades que nos narra la historia que el Señor le dio por mandato establecer a la nación de Israel para que ahí se refugiaran los homicidas. Y para no meterme tanto en la historia, lo que les quiero compartir, mis hermanos, es que cuando los israelitas fueron instalados en su heredad prometida, se les recordó que debían apartar ciudades de refugio cuyo uso y significado, sorprendentemente, mis hermanos, son tipo del Evangelio de Cristo. Las puso en unos lugares muy específicos porque tienen una enorme enseñanza que darnos. Estas ciudades fueron escogidas para dar refugio a todo aquel que de manera no intencional mataba a otra persona. Podía huir a la ciudad más cercana para encontrar la protección. Estas 6 ciudades,
3 ciudades se encontraban al oeste del río Jordán y las otras 3 se encontraban al este del río Jordán. El Señor la repartió de tal manera que para llegar a cada una de ellas podía ser alcanzada en un día según la distancia donde se encontraran. El homicida podía huir para escapar de la persecución por parte de un miembro de la familia buscando venganza. Las autoridades en las ciudades de refugio lo protegían y lo escoltaban a un juicio justo. Si era hallado inocente, era guardado en las ciudades de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote actual. Y el acusado entonces podía regresar a su casa. Pero si era hallado culpable, sufría el castigo. Y la historia nos narra que el culpable de asesinato, pues la muerte o el juicio o el castigo era a morir lapidado, es decir, lo mataban a pedradas hasta morir, una muerte pues muy, muy triste, muy lamentable, pero ese era el castigo, mis hermanos. Ahora, las ciudades de refugio ilustran una lección espiritual para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, todos sabemos, no fue solamente muerto por nuestros pecados, sino que Jesús, en estos tiempos y como leímos en Mateo, donde dice, venid a mí todos los cansados y trabajados y os haré descansar, Jesús, mis hermanos, también aparte de darnos salvación, también Jesús es nuestra ciudad de refugio. Hablando de lo cual, Cristo como el refugio, el escritor de los Hebreos nos dice en el capítulo 6 de su carta, versículo 18, lo siguiente: los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La referencia aquí, por supuesto, es que a los que, aunque conscientes de que por su propia pecaminosidad se han aprovechado de obtener salvación que nos ha sido asegurada a través de Jesucristo en la cruz. Y todos los que hallamos refugio en Jesucristo, ahora somos salvos y somos libres de un juicio. Ahora, si nosotros aplicamos lo que acabamos de ver en nuestra vida, tanto en Hechos como en esta carta de Josué, la lección espiritual para nosotros, mis hermanos, es que ¿qué tiene que ver eso con nosotros ahora? Son ciudades de refugio para personas que mataban con o sin intención a otra. Se podían refugiar. Pero nosotros, hermanos, nosotros no hemos matado a nadie. Nosotros no podemos entrar en esa categoría. ¿Por qué tendríamos que nosotros tener una aplicación espiritual en esas ciudades? Solamente, hermanos, que si vemos lo que Pedro les decía al pueblo de Israel, así como Josué se dirigió a toda la nación de Israel, hablando de homicidas, pues Pedro les recomienda diciendo a ese Cristo que ustedes crucificaron, a ese hombre llamado Jesús que ustedes mataron en la cruz, sépanse todos ustedes que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora, ¿quién fue el culpable de la muerte de Cristo? Todo el mundo es culpable, hermanos. Tú y yo también somos culpables de su muerte. La Biblia nos dice que tanto el judío como el no judío son culpables delante de Dios. De haber participado en la muerte de su hijo, el apóstol Pablo dijo en su primera carta de Timoteo capítulo 2, versículo 6, el cual, es decir, Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El sacrificio de Cristo en la cruz abrió una ciudad de refugio para todos los que llegan y ponen su confianza en Él. Es un error culpar a los judíos por la crucifixión de Cristo. Ellos tuvieron mucho que ver porque ellos incitaron, si ustedes recuerdan la historia de los evangelios, incitaron al gobernador en ese tiempo para que lo crucificasen. Pero Cristo, hermanos, fue crucificado sobre una cruz romana, no en una cruz judía, aunque las dos partes tuvieron su culpa. Por eso Pablo hace estas palabras, dice estas palabras. Y vamos a ser muy específicos en cuanto a ese hecho.
No se resuelve nada culpando por la muerte de Cristo a cualquier grupo étnico o racial. Para todos los que estamos en esta misma situación, todos mis hermanos somos igualmente culpables de la muerte por Cristo, de la muerte de Cristo, de su muerte. Las Escrituras ponen en claro el hecho de que somos culpables de la muerte de Jesús en el día del Pentecostés. El apóstol Pedro dijo a los judíos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 36 al 38, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando los judíos lo oyeron, se conmovieron de corazón y preguntaron, ¿qué haremos? Pedro entonces les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En su segundo discurso, según los libros de los Hechos capítulo 3 y 17, pero dijo ahora a sus hermanos, sé que por ignorancia lo hicieron, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo era lo que había de padecer. El apóstol Pablo también dejó el hecho de que los gentiles también eran culpables de la muerte de Cristo. Nosotros, hermanos, somos los gentiles. Y dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y el 8 solamente, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Y pasando al versículo 8 dice, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Según estos pasajes, Dios considera que todo el mundo es culpable del pecado de homicidio en la persona de Jesús. En cuanto a la muerte del Señor Jesucristo, todos somos culpables porque todos somos pecadores y por nuestros pecados fue a la cruz. Así que de alguna manera sí se nos puede hallar culpables de homicidio. Ahora vamos a ser un poquito más personales y directos, mis amados hermanos. Usted es culpable y yo también. ¿Por qué? Porque como dijo Isaías en el capítulo 53, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo y por su llaga fuimos nosotros curados. Amados hermanos, él llevó nuestros pecados y nosotros somos sanados de nuestros pecados porque él murió en la cruz. Somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, no habría ninguna necesidad de que Jesús, el Cristo, muriera en la cruz. Por tanto, no culpemos de su muerte a cierta raza. Todos nosotros, mis amados hermanos, somos culpables. Pero gracias a Dios, la muerte de Cristo ha establecido una ciudad de refugio, un lugar para que tú y yo pues podamos acudir. Y con esto, hermanos, no te lo estoy diciendo para que te sientas aún más agobiado o compungido de corazón por todo lo que ya estamos viviendo, sino te lo digo, mis hermanos, porque precisamente por lo que estamos viviendo y por toda esa culpabilidad que tenemos por los pecados, pues, hermanos, lo que nos conviene, como dijo Cristo en Mateo 11:28, si nos sentimos cansados, agobiados, compungidos de corazón por esa culpabilidad del pecado, más añádele todo lo que estamos sufriendo y padeciendo en esta crisis de salud, el lugar donde debemos de acudir, hermanos, es a un refugio seguro. Y el lugar que el Señor estableció a la nación de Israel fueron ciudades físicas. Y para nosotros, mis hermanos, nuestro refugio, nuestra ciudad de refugio es Jesucristo. Y yo les quiero invitar a que en este estudio pongamos toda nuestra atención para que vean, mis amados hermanos, que la historia no es aburrida como tú crees, sino todo lo contrario. Vamos a encontrar cosas asombrosas,
conforme a los nombres de las ciudades, conforme a las ciudades donde estaban y al lugar que pertenecían las tribus en esas ciudades. Si conjuntamos todas esas cosas, hermanos, nos vamos a sorprender, que vamos a encontrar cosas increíbles, cosas que solamente la maravillosa mente de Dios puede darnos para que nosotros nos maravillemos en todas sus cosas. Y para esto, hermanos, pues los voy a invitar a que vayamos al Antiguo Testamento, pongamos nuestra mente, nuestro corazón en la palabra de Dios y nos enfoquemos en el libro de Josué, capítulo 20, versículos 7 y 8, que son los pasajes donde encontramos estas ciudades. Dice aquí en la palabra de Dios: y entonces señalaron a sedes en Galilea. Ahí está la primera ciudad y el lugar donde se iba a establecer, o a la que pertenecía, en el monte de Neftalí. Ahí está la tribu. Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Rubén, Ramot de Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Aquí estamos viendo 6 ciudades, 6 lugares que pertenecían a 6 tribus. Así que las vamos a relacionar y vamos a entrar directamente a lo que significa cada ciudad, donde nosotros podemos encontrar una lección espiritual. Y es impresionante que al encontrar, estudiar el origen etimológico del nombre de la ciudad, el origen etimológico del nombre de la tribu y el lugar donde fueron establecidos, hermanos, vamos a encontrar cosas maravillosas, cosas sorprendentes que nos va a hacer que nos enamoremos de la historia de la Biblia, donde podemos encontrarle estas cosas que para nada son aburridas como pudiéramos pensar. Para cada situación en la que nos pudiéramos encontrar, mis hermanos, Dios ha proveído un lugar de refugio al cual podemos acudir. Y estas 6 ciudades de refugio, hermanos, todas tienen un significado y una aplicación en tu vida según en la condición en que te estés encontrando en estos momentos. Vamos a ver, hermanos, primeramente que Dios ordenó que se establecieran por todo Israel ciudades de refugio. Una ciudad de refugio era un albergue para que proporcionara protección, ayuda y descanso a cualquier persona que hubiese cometido un homicidio no intencional. Y aquí, hermanos, es donde podemos nosotros aplicar lo nuestro, porque nosotros a lo mejor no intencional, pero sí contribuimos por nuestros pecados a que Cristo muriera. Así que la tradición, estas 6 ciudades nos enseñan en la tradición que fueron esparcidas en toda la nación para que nadie que se encontrara demasiado lejos de la una de la otra. Ninguna tribu estaba demasiado lejos del lugar de esta seguridad. Estas ciudades eran tan accesibles, hermanos, que algunas se ubicaban en montes, así que se podían ver a lo lejos. Y otras se ubicaban en llanuras donde podían entrar libremente con caminos allanados. Así que la tradición también nos dice que los sacerdotes se aseguraban de que los caminos que conducían a estas 6 ciudades estuvieran en buenas condiciones y que se erigieran señales regulares para guiar al fugitivo. Como hoy, hermanos, los sacerdotes, nosotros, los pastores, los líderes espirituales, nosotros nos encargamos a todas las iglesias de allanar caminos para que puedan venir y encontrar refugio en el Señor Jesucristo a través de la iglesia. Así que aquí están los cuadros y tipos que podemos encontrar. Los escritos de maestros antiguos dicen que las puertas de estas ciudades nunca se cerraban. Así que son ciudades accesibles y vemos que es un tremendo cuadro de Cristo, un tremendo cuadro del Evangelio. Sin duda, hermanos, el camino a la ciudad está libre. Así como Juan 14:6 nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida directo al Padre, nuestro refugio. Y en estas situaciones, mis hermanos que vivían los homicidas de aquellos tiempos, el homicida debía correr inmediatamente hacia la ciudad de refugio más cercana.
El homicida tenía el derecho de entrar a una de estas ciudades y nadie podía prohibírselo. Así como ningún pecador se le puede prohibir la entrada a la iglesia. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Cuadros perfectos del evangelio de la iglesia, que es nuestra ciudad de refugio. Los familiares de la víctima tenían el derecho de matar al homicida en venganza, mientras que éste no estuviera dentro de una ciudad de refugio. El homicida debía permanecer dentro de la ciudad de refugio. Si salía fuera de los linderos, corría el riesgo de que algún familiar de la víctima lo estuviera esperando para matarlo, hermanos, y esto pues es una realidad. Ahora el asesino que busca nuestra vida para matarnos, para sacarnos, es aquella persona que está dentro de la iglesia, y como dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y 7, que nosotros el versículo 8, que no nos salgamos de los linderos de la iglesia, porque afuera hay alguien que busca nuestra sangre, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Así que es importante, hermanos, si ven la perfección de la palabra de Dios, cómo perfectamente se acopla a nuestra vida actual en la iglesia. Y también nunca se podía cambiar la ubicación de estas ciudades. Así que la iglesia siempre, las ciudades eran fijas y esos eran los beneficios que tenían. En general, estas ciudades representan, mis hermanos, la gracia de Dios para el pecador, porque la paga del pecado es muerte, ¿lo recuerdan? Así que estas ciudades representan en un tipo espiritual el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los hombres son pecadores y merecen morir, dice Romanos 3:23, pero nosotros cuando estábamos en el mundo y pecábamos sin darnos cuenta, y tarde que temprano el castigo iba a venir, así que el pecado nos iba a alcanzar. Cristo se nos presenta o se nos presentó en algún momento en nuestra vida como una ciudad de refugio al cual podíamos correr para proteger nuestras vidas del enemigo vengador, que es Satanás. Tan pronto nos dimos cuenta de nuestro crimen, corrimos a Jesús. Mientras permanezcamos dentro de la ciudad de refugio, que es el Señor, el enemigo no nos va a dañar, mis hermanos. Pero saliendo, estamos a su merced. Anda como león rugiendo, viendo cómo te devora. Así que ten mucho cuidado, hermano, cuando pretendas alejarte de la iglesia, porque la iglesia es tu ciudad de refugio. Jesús es nuestra ciudad de refugio. El evangelio, para los que no conocen a Jesús y están viendo este video, es su ciudad de refugio al cual deben de correr inmediatamente para resguardar su vida y encontrar el oportuno socorro. Así que, sin más ni más, vamos a ver las ciudades. La primera ciudad, hermanos, que nos menciona la Biblia, versículo 7 dice: entonces señalaron a Cedes, que también se le conoce como Cades. Cedes en Galilea es el lugar donde se ubica. Y esta ciudad se encontraba en el monte de Neftalí, de la tribu de Neftalí. Ahora, aquí es donde vamos a ver, hermanos, el significado de cada situación para hallarle la aplicación a mi vida. ¿Por qué es importante eso? Cedes. Cedes significa lugar santo o justicia. Así que en el territorio que conformó Cades o Cedes, sucedieron unas cosas por el cual el Señor puso en su potestad esa ciudad como refugio para los homicidas. Los israelitas, ¿qué sucedió en ese lugar? Bueno, en ese lugar sucedieron que los israelitas aceptaron el informe pesimista de la mayoría de los espías enviados a Canaán, y por ello se les condenó a caminar 38 años más en el desierto. Recuerden, hermanos, que mandaron espías y estos llegaron con tan malas noticias, con un pesimismo, y desconfiaron de la promesa de Dios. Y ahí sucedió en Cedes. En Cedes también, hermanos, o Cades, se rebeló Coré con los suyos, con su familia, y fue en ese lugar donde se abrió la tierra y se los tragó vivos.
Ahí sucedieron esas cosas. ¿Qué más sucedió ahí? Salió fuego de Jehová y consumió a los principales que se habían unido a Coré. También ahí, hermanos, Dios mató a 14,700 rebeldes un día después de la muerte de Coré y sus seguidores. También en Cedes o Cades se sepultó a María, la hermana de Moisés y Aarón. Y también ahí sucedió que Moisés, por su incredulidad, golpeó la peña 2 veces y perdió el derecho de entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. También ahí, hermanos, Israel contendió con Dios murmurando, y por eso a ese lugar también se le llamó Meriba, que significa rencilla. En un lugar donde tanta gente pecó contra Dios, parece ser increíble que Dios en ese lugar estableciera una ciudad de refugio. Una ciudad donde el homicida podía encontrar protección en lo que le llegaba un juicio justo. Pero así es nuestro Dios de sorprendente con su gracia, mis hermanos. Porque en ese lugar donde tanta gente pecó y Dios pecó contra Dios y fue condenada por ello, Dios establece una vía de escape en ese lugar. Establece esta ciudad llamada Cedes, que traducido, que significa lugar santo, justicia, encontramos, mis hermanos, que el inmerecido perdón, la misericordia para el malo, justicia para el que no la merece, no podía ser otro lugar, mis hermanos, que este lugar se le llamara Cedes, que significa lugar santo, justicia, tuviera que ver con la bendita gracia de Dios. Dice la Biblia en varios pasajes, sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:13. También dice, no obstante, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. También otros pasajes dicen, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y esta es la propiciación por nuestros pecados. La gracia de Dios, hermanos, en todo su esplendor y en toda su gloria. Entonces, hermanos, podemos correr a esta ciudad de refugio, que es Cedes. ¿Y por qué podemos hacerlo, hermanos? ¿Por qué? Porque la ciudad de Cedes es un refugio para los pecadores. Esta ciudad, al conjuntar su significado y el lugar donde se estableció y a la tribu que pertenecía, podemos encontrar una aplicación, hermanos, como juntándola en una sola oración. ¿Qué aplicación nosotros podemos encontrar? Si nosotros reconocemos que somos pecadores, podemos ir a Él y confesar nuestros pecados y Él nos va a perdonar y aparte nos va a limpiar de toda maldad. Así que el nombre de Neftalí, hermanos, significa mi lucha. Qué interesante. ¿Qué podemos hacer en estos tiempos de aflicción, mis hermanos? Si estamos compungidos por nuestros pecados y lo que está viviendo este mundo, porque mucho se ha hablado de que esto es un juicio de Dios y que es por el pecado y que por esto y por aquello, mis hermanos, y nosotros nos sentimos compungidos por eso y merecedores de lo que estamos sufriendo. ¿Dónde será nuestro refugio? ¿A dónde podremos ir a refugiarnos de lo que estamos viviendo? Hermanos, la primera opción, por supuesto, entendiendo la lección espiritual de lo que he estado hablando, es ir a un refugio para los pecadores, o sea, ir a Cades. Cades, hermanos, es un refugio para los pecadores. Y viendo la situación geográfica, que se encontraba en un monte y que pertenecía a la tribu de Neftalí, si parafraseamos lo que significan cada palabra en cuanto al nombre de la ciudad, en cuanto al nombre de Neftalí de la tribu y a lo que significa Cedes, hermanos, podemos encontrar una aplicación que nos podría sorprender. La aplicación, parafraseando y juntando estos significados, es correr a la ciudad de Cedes que está en el monte de Neftalí. Podemos nosotros traducirlo de esta manera: mi lucha contra el pecado se consagrará en Jesús
y Jesús será mi justicia. Porque Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y segunda los Corintios 5:21 nos dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús es nuestro refugio y Él es nuestra justicia. Delante de Dios nosotros somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Y como les decía mis hermanos, estas ciudades representan ciudades de protección, ciudades de refugio, ciudades que hoy tipológicamente hablando los podemos comparar con, o más bien señalarlos como en el Evangelio de Jesucristo, la salvación. Nuestra iglesia, Jesús, mis hermanos, es nuestra ciudad de refugio más próxima. No sé cuánto distancia te quede a ti tu iglesia, nuestra iglesia, hermanos, pero en nuestra iglesia, hermanos, las puertas están abiertas. En estos momentos están de alguna manera cerradas por la situación actual, pero sabemos, hermanos, que cuando esto pase podemos acceder libremente por lo que estamos viviendo. Así que nuestra ciudad más próxima, hermanos, es la ciudad de Cedes, pero faltan 5 y tenemos que ver el significado de las otras 2. La segunda ciudad es Siquem. Siquem, mis hermanos, significa, qué interesantes palabras, fíjense, Siquem significa espalda, hombro. Y sabemos, hermanos, que en la espalda o en el hombro es el lugar donde se llevan las cargas. Así que Siquem es un refugio para los fatigados. Cedes era un refugio para los pecadores. Siquem es un refugio para los fatigados. En el territorio que conformó Siquem sucedieron estas cosas. Ahí, tristemente, hermanos, sucedieron hechos muy lamentables, pero vamos a ver la razón por qué Dios estableció una ciudad de refugio ahí. En esta ciudad de Siquem fue donde violaron a Dina, hija de Jacob y de sus hermanos, y donde los hermanos de Dina mataron a todos los hombres de Siquem en venganza por lo que le hicieron a su hermana Dina. Ahí en Siquem, hermanos, fue donde José vino a buscar a sus hermanos y estos lo vendieron a los madianitas en Siquem. También en Siquem tuvo lugar el sangriento pleito entre Abimelech y Jotam, su hermano. Pleitos entre hermanos que terminan en homicidios, de lo que estamos hablando, ¿verdad, hermanos? En un lugar donde sucedieron tantas tragedias y conflictos, Dios establece un refugio también ahí por su infinita gracia. Un hombro, una espalda, un lugar donde tú puedas llevar tus cargas que ya no puedes con ellas. Ayuda de parte de Dios para el que se encuentra cansado y lleno de problemas. En la parábola de la oveja perdida, en Lucas 15, cuando el pastor encuentra a la oveja, la encuentra tal vez herida, golpeada y muy cansada, la toma y la pone en sus hombros. Cuando ya ésta ya no podía caminar, él la lleva cargando hasta el redil. Jesús, mis hermanos, es el buen pastor. Y con él, Salmo 23, nada me faltará. Y en delicados pastos me hará descansar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Siquem es un refugio para los que están cansados, para los que están fatigados. Y en esta pandemia llegará un momento, mis amados hermanos, donde el cansancio se va a hacer presente, donde la fatiga hará su aparición en nuestra vida cotidiana por la situación presente y sentiremos que desmayamos, si no es que ya algunos ya lo están haciendo. Y cuando lleguen esos temidos días, es momento de correr a Siquem. Es momento de ir a Siquem, nuestro refugio a todos los fatigados. Y vimos, hermanos, al principio de la enseñanza, Mateo 11:28, que Jesús dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. Jesús nos ofrece su espalda, mis hermanos, nos ofrece su hombro para que esa pesada carga que llevas en estos momentos, tú la deposites en Él y tengas esa paz, ese descanso que en estos momentos tanto estás necesitando. Tal vez estás enfermo, tal vez estás teniendo problemas en el trabajo, estás teniendo problemas económicos y la situación, hermanos, aún lo agrava más.
Así que hacia dónde debemos de ir, hermanos, cuando nuestros hombros, nuestras espaldas ya no pueden más con estas cargas, pues ahí es el momento, hermanos, de ir a Siquem. Ir a buscar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene un hombro y una espalda para todas nuestras cargas. Tenemos un hombre donde recargarnos, donde descansar, y que además, mis hermanos, Él, al darnos su yugo, aligera nuestra carga, dándonos el reposo y confortando nuestra alma en esta contingencia, mis hermanos, que tanto vamos a necesitar. En esta contingencia, vayamos a Jesús, porque solo en Él encontraremos descanso. Y viendo el significado de donde se encontraba esta ciudad de Siquem, que era en la tribu de Efraín, Efraín significa fructífero o provechoso. Así que la aplicación que nosotros podemos encontrar de la ciudad de refugio en Siquem y la tribu de Efraín es que podemos decir nosotros con una convicción, así como lo hicimos con Cades, aquí lo podemos decir como una aplicación en nuestra vida espiritual hoy en día. Cristo me ha dado descanso y me ha dado fruto de victoria en medio de mi aflicción. Hermanos, estamos, no por desanimarlos, ¿verdad, hermanos? Sino que estamos apenas iniciando esta aflicción, porque aún falta lo peor. Y ya estamos sintiendo los estragos. Vemos a las noticias y solo malas noticias nos dan. Muy pocas buenas vienen de los medios de comunicación, pero en la Biblia todas son buenas noticias. Por eso el Evangelio, su significado es las buenas nuevas. Así que vayamos al Evangelio, hermanos. Si conocemos a una persona que está cansada, que está cargada de tantos problemas, de tantos pecados, ofrezcámosles, mis hermanos, este hombro, esta espalda de Jesús a través del Evangelio. Es el único que le va a poder dar ese descanso. Presentémosles a nuestros amigos familiares que tienen estas cargas a Jesús y démosles ese descanso que están buscando y digámosles con confianza: yo fui a Jesús, a mi ciudad de refugio, porque en Cristo me ha dado descanso y me ha dado fruto de victoria en medio de mi aflicción. Si tú lo dices con fe, hermanos, en esta aflicción, así va a ser una realidad en tu vida. La tercera ciudad y última de este estudio es que la tercera ciudad es una ciudad que se encontraba en la tribu. Vamos a ver el versículo 7, dice: Cades en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Hebrón se encontraba en el monte de Judá. Hebrón es la tercera ciudad de refugio. Hebrón significa alianza, también significa asociación o comunión. Hebrón estaba, qué interesante, Hebrón estaba rodeada de viñedos y olivares y el agua era muy abundante. Así que si podemos parafrasear, hermanos, los significados, es que Hebrón es un refugio donde abunda el viñedo, la oliva y el agua. Y en la Biblia, el vino representa la sangre de Cristo, que es donde viene del fruto de la vida. En los viñedos de los olivares sale el aceite. Y en la Biblia el aceite es la unción del Espíritu Santo. Y el agua, mis hermanos, pues es la palabra de Dios. Así que Hebrón, de alguna manera, se encontraba en un lugar muy privilegiado porque tenía estas situaciones, estas cosas a favor. Así que Hebrón, mis hermanos, así como sé de ser un refugio para los pecadores y Siquem un refugio para los fatigados, Hebrón es un refugio para los desamparados. ¿Qué sucedió en Hebrón para que el Señor quisiera, por su infinita gracia, poner una ciudad de refugio? Bueno, en ese lugar sucedieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en Hebrón, David fue ungido rey. En Hebrón nacieron 6 de sus 7 hijos. Y en Hebrón, hermanos, fue donde de David, siendo un joven solitario, olvidados por todos, hasta por su padre, pasa del anonimato a ser el rey más sobresaliente de Israel en un lugar llamado Hebrón, al derrotar a un gigante llamado Goliat.
esa historia son de las más conocidas. Pero si recuerdan la historia, todos estaban en el frente de la batalla. Y David, el menor de 17 años, joven delgado, menudito, rubio, de buen parecer, nos dice la Biblia en su historia, estaba pastoreando las ovejas de su padre. Oyó de la batalla y vino al frente, y sus hijos, sus hermanos, perdón, pues lo rechazaron, le dijeron que no tenía nada que hacer ahí, se fueron. Y se ofreció a pelear. Y encontró menosprecio también en el capitán, porque ¿qué podía hacer ese niño contra semejante gigante? Pues en ese lugar, hermanos, en Hebrón, fue donde sucedieron estas cosas. Así que Hebrón, en este lugar Dios reconoce a los olvidados. La palabra desamparados significa olvidados, abandonados y también huérfanos. Huérfanos también significa eso. Aquí, hermanos, Dios, en este lugar, en Hebrón, Dios reconoce a los olvidados. Y ahí recompensa también a los que le sirven en secreto. Dice el Salmo 113, versículos 7 y 8, lo hacemos en un canto en la iglesia, a menudamente. Dice, Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Salmo 113, versículos 7 y 8. Jesús es nuestro refugio cuando nos sentimos desamparados, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados. Así como Jesús se sintió en la cruz cuando exclamó al Padre, 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 ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús, hermanos, en esos momentos en la cruz se sintió como huérfano. Y si en esta crisis que estamos viviendo, de repente te sientes solo, hermano o hermana, te sientes abandonado, te sientes desamparado, es el momento de correr a Hebrón, la ciudad que da refugio a los desamparados. Es interesante, hermanos, porque en esta crisis que estamos viviendo, nos piden que tengamos provisión, que nos guardemos en casa y que tengamos unidad a distancia. Y es correcto que hagamos eso, pero hay personas que no tienen el recurso, los medios para hacer una reserva en su casa para guardar alimentos, sino que hay personas que viven al día. Y algunas personas están perdiendo sus empleos. Algunos más afortunados les están pagando su sueldo, pero hay algunos, mis hermanos, que si sigue la situación como tal, algunas empresas definitivamente no se van a poder levantar y no van a tener recursos para levantarse de esta situación. Hay personas que no tienen el recurso si no salen a trabajar diariamente. Y va a llegar un momento donde esto se va a acabar. Cuando entremos en las situaciones de más contingencia, que es la tan temida fase 3, vamos a vivir una situación, hermanos, donde muchas personas se van a sentir abandonadas, se van a sentir defraudadas, se van a sentir como huérfanos, porque no van a tener quien les apoye, quien les ayude. ¿Y qué hemos de hacer en esos momentos? ¿Qué refugio hemos de encontrar? No nos queda más que ir a Hebrón, mis hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18, les voy a leer un pasaje donde encontramos una promesa hermosa. Juan 14, versículo 18. Dice la palabra de Dios: no os dejaré huérfanos. No puede ser más oportuno este pasaje. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos
y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que Jesús ha prometido que nunca nos va a dejar solos en esta pandemia, hermanos. Jesús nos ha prometido que nunca nos va a dejar huérfanos, nunca nos va a desamparar. Pero en el versículo 21 encontramos, mis hermanos, que esto es condicionado. Es condicionado. Porque el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y muchas veces el creyente de hoy dice que ama a Jesús, pero no guarda sus mandamientos, no obedece a sus mandamientos. Entonces el tal es un mentiroso, no ama a Jesús. Y para que nosotros nos podamos apropiar de esta promesa, donde Jesús promete no dejarnos huérfanos, no dejarnos desamparados, no dejarnos abandonados, dice, lo voy a volver a leer, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, aquí está la promesa, hermanos, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si tú quieres ver manifestado a Jesús, mis hermanos, en esta pandemia, en esta crisis, corre a Hebrón, pero guarda sus mandamientos. Ama a Jesús con esa convicción de ser hacedor y no tan solamente oidor de sus mandamientos. Hablar es muy fácil, pero hacer es lo que hace la diferencia. Y es lo que nos hace apropiarnos de las promesas que el Señor tiene con nosotros. Jesús nunca nos va a dejar solo, mi hermano. Nunca nos va a dejar solo. Te pudiera hasta abandonar tu propia familia. Ojalá y no, hermanos, pero te pudiera hasta abandonar tu propia familia. Pero nunca mi Jesús. Jamás Jesús nos va a dejar. Los que guarden sus mandamientos serán amados por el Padre, dice la Biblia, y por Jesús también. Y por esa causa Él se va a manifestar a nosotros en esta crisis. La ciudad de refugio está en el monte de Judá. Judá, hermanos, significa gratitud a Dios o reconozco a Dios. Y lo que estamos viendo de cómo parafrasear o juntar los significados es que la aplicación para estos momentos, si tú te sientes abandonado, te sientes desamparado, te sientes huérfano, tal vez estés viviendo una situación en tu casa o conoces a alguien de tu casa, de tu familia, o un amigo, un vecino que es huérfano, que está desamparado, ¿por qué no le invitas a que vaya a Hebrón, a Jesús, nuestra ciudad de refugio? Pero con estos significados. La aplicación, hermanos, conforme al nombre de la ciudad y lo que significa Judá, es que podemos aplicarlo de esta manera. Somos llamados a tener comunión con Cristo y a ser unos con Cristo. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20? Dice la palabra de Dios así: mas no ruego solamente por estos, ¿lo recuerdan? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, hermanos, así como nosotros somos uno. Jesús y el Padre son uno. Y el Señor nos invita a que nosotros seamos uno. Pero para que eso se logre, tenemos que guardar los mandamientos para que Jesús y el Padre se manifiesten en nuestra vida, reconociendo a Dios como Dios y dándole toda la gratitud que Él se merece. Así que nosotros, en esta situación que estamos viviendo, pues podemos entender, hermanos, que para los israelitas el reposo estaba directamente relacionado con la posesión de la tierra prometida. Y las promesas de Dios por ellos no fueron aprovechados. Porque una vez que el Señor les otorgó toda la posesión de sus tierras, ellos
le fallaron a Dios nuevamente. Se apartaron de Dios y se fueron en pos de dioses ajenos. Y nosotros, hermanos, como cristianos no obtenemos la victoria en nuestras luchas de la vida diaria por medio de nuestras propias fuerzas, sino eso solo va a ser posible a través de la fe en el poder y los recursos de Dios que nos ha dejado. Y ese reposo, ese refugio que Dios nos ha dejado, será el resultado de una entrega incondicional a nuestro Señor Jesucristo. La fe del creyente, ejercitada en cuanto a las promesas que Dios ha dado a sus hijos, garantiza ese reposo espiritual, ese descanso y esa paz del que se sabe controlado por el Espíritu para poder cumplir la voluntad de Dios. Pero nosotros, mis hermanos, necesitamos tener presente esta advertencia, porque la incredulidad bloquea la entrada al reposo de Dios, bloquea entrar a las ciudades del refugio de Dios. Mientras que la fe abre ampliamente la entrada para disfrutar de las bendiciones de Dios. Amados hermanos, son 3 ciudades que hemos visto hasta este momento. Y yo les quiero invitar a que estemos al pendiente porque nos faltan 3 ciudades. Pero estas 3 ciudades, mis amados hermanos, nos han mostrado la gracia de Dios en todo su esplendor. Tal vez nosotros estamos agobiados por tanto pecado. Tal vez, mis hermanos, estamos sufriendo un desamparo, estamos sufriendo un cansancio que ya no podemos con ello. Así que, mi hermano, yo te invito a que podamos acercarnos a estas ciudades de refugio, que podamos llegar confiados y que los busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, para poder tener acceso a estas ciudades. Obviamente estas ciudades representan, mis amados hermanos, la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo, nuestro enorme refugio. Así que nos quedan 3 ciudades pendientes, mis hermanos, pero con estas 3 podemos descansar en los hombros de Jesús, porque Él ofrece su espalda, aún, mis hermanos, que en su espalda, en sus hombros, llevó la cruz para la salvación de nuestros pecados. Aún sigue ofreciendo su hombro, su espalda, para llevar las cargas que ahorita tengamos o las que vayamos a tener en esta crisis que aún le falta por terminar. Cierren sus ojos, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos y protegidos por la bendición de nuestro Dios. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque la tenemos y tenemos un refugio para nuestras vidas. Gracias te damos, mi Señor, por mi Jesús, por mi Salvador, que Él, Señor, en sus hombros, en su espalda y en su llaga, iba toda nuestra rebelión, todo el peso de nuestros pecados, toda nuestra apatía, toda nuestra falta de fe, todo nuestro pecado, mi Dios, iba en sus espaldas. Y aún, Señor, así, Él nos la vuelve a ofrecer. Y te damos inmensas gracias, Señor, porque Jesús, su amor es incondicional para cada uno de nosotros. Aprovechemos, mi Dios, ayúdanos a aprovechar, que podamos llegar a estas ciudades y también aprovechar el invitar a otras personas que se encuentran en esta situación. Tal vez una persona ya se siente agobiada, ya se siente cansada de tanto pecar, ya se cansó de tener una vida miserable, que corra a esta ciudad que representa el Evangelio de Cristo, una ciudad, un refugio para los pecadores. Tal vez esa persona, o tú, mi hermano, mi hermana, te sientes de alguna manera, pues cansado, desamparado, pues es el momento de llegar a estas ciudades Siquem, donde es el refugio para los cansados, donde Jesús ofrece su hombro, su espalda, para llevar todas tus cargas. Y Él va a aligerar todo tu pesar. Tal vez alguna persona se encuentra cansada, se siente desamparada, se siente como huérfano. Pues Jesús también ofrece ese refugio para un desamparado. Jesús no te va a desamparar, no nos va a desamparar, hermanos. Tengamos esa fe y esa confianza. Así que, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que confíes en el Señor Jesús,
a que deposites toda tu confianza en esta crisis, en esta emergencia de salud, en esta pandemia que estamos viviendo, a que tú confíes plenamente en la poderosa gracia de nuestro Señor y que Jesús, sabiendo que Él está de nuestro lado, pues amémoslo de todo corazón, busquémoslo de todo corazón para que Él y el Padre nos ame y se manifieste en nuestras vidas. Y de esta manera, mis hermanos, tengamos amplia y oportuna entrada al reino de nuestro Dios. Y por ello, mis hermanos, también poder recibir el oportuno socorro cuando lo necesitemos. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Yo les pido, mis hermanos, que no nos apartemos de la Biblia, de la lectura, que no nos apartemos de Dios ni de seguir sus mandamientos. Señor mi Dios, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, los hogares donde quiera que se estén. Yo te pido les bendigas, les proveas y que tú siempre seas el refugio para todo lo que ellos estén sufriendo, para todo lo que ellos estén padeciendo o lo que amenace, mi Dios, en esta pandemia, que padezcamos aún más. Señor mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, yo pongo en tus benditas manos a este pueblo que me está escuchando, que me está viendo a través de este video, que salves a aquellas personas que están sin Cristo y que todas, mi Señor, todas las personas que escuchen y vean este video sean tocadas y bendecidas por tu infinita gracia. Y gracias te damos y te lo ruego y te lo suplico todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, el Señor les bendiga, estaremos en contacto y que tengan muy buenas tardes.